lugar, es preciso definir qué es una víctima. Una víctima es, a criterio de las Naciones Unidas, toda aquella persona que ha sufrido un daño físico, psicológico o patrimonial producto de la comisión de un hecho delictivo. Asimismo, pueden considerarse víctimas a los familiares o personas a cargo que tengan una relación directa e inmediata con la persona agraviada. Existen, a criterio de Mantilla, 3 etapas de la victimización, que son la victimización primaria, que es cuando la persona sufre el daño o trauma en la comisión del delito; la etapa secundaria, que es cuando la víctima accede a los órganos jurisdiccionales en la búsqueda de justicia y se enfrenta al sistema judicial; y la victimización terciaria, que es cuando la víctima enfrenta el juicio de la sociedad. Es la segunda etapa la que consideramos revictimización y es objeto de este análisis. El estudio de la figura de la víctima inicia a mediados de los años 70, sin embargo es en las décadas de 1980 y 1990 cuando la victimología se constituye como una disciplina separada del derecho y de la criminología. Previamente, la víctima era considerada únicamente como el sujeto pasivo de la acción del delito, e incluso se le consideraba como predispuesta a provocar que se cometiera un hecho punible contra ella, es decir, la víctima era culpabilizada por la conducta del agresor. Es en esta concepción de la víctima en la cual podemos identificar la génesis del concepto de revictimización o victimización secundaria. Pero, ¿qué es ese concepto en realidad? Diversas investigaciones de finales de los años 90 convergen en la definición de la revictimización como las consecuencias psicológicas, sociales y económicas negativas que resultan de la interacción entre la víctima y el sistema de justicia penal, que no hacen más que agravar el sufrimiento de la victimización primaria. Esto se debe a que la víctima es sometida a una serie de circunstancias, como bien lo son la obligación de exponer su testimonio en repetidas ocasiones y además, en muchos casos, se le obliga a hacerlo frente a su agresor, lo que además del retardo judicial que existe en la mayoría de los sistemas penales, implica que muchas veces la víctima no obtenga la justicia que persigue al acceder a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, se le somete a altos niveles de estrés que incrementan el sufrimiento del trauma inicial. En síntesis, podemos establecer que la revictimización es una suerte de violencia institucional a la cual el Estado y sus agentes someten a la víctima a procesos dolorosos que menoscaban sus derechos fundamentales. La victimización secundaria ocurre en diversos escenarios y momentos, dado que puede ocurrir desde el momento del arresto, la toma de las declaraciones, la formalización de la denuncia y las revisiones médicas hasta el juicio y la sentencia. La doctrina victimológica identifica además otra serie de circunstancias que provocan la revictimización fuera de los procesos judiciales, que tienen en su mayoría un índole social. Como se mencionó antes, el retardo judicial es uno de los principales factores de riesgo que conduce a la revictimización, dado que los juicios se reinician una y otra vez, lo que lleva a que el testimonio de la víctima se produzca reiteradas veces. No obstante, otro catalizador para la revictimización proviene de la percepción de inocencia, justicia y pureza presentes en el seno de la sociedad, dado que las víctimas que se perciben como inocentes suelen recibir un mejor trato y asistencia y un más grande apoyo en los tribunales que aquellas que se perciben como menos inocentes y puras, lo que conduce a que las mismas sean tratadas de una manera desigual, ya que se les considera merecedoras de sus calamidades. Asimismo, otros factores que tienen incidencia en la producción de la revictimización son la falta de información y capacitación de los operadores judiciales, así como sesgos ideológicos y profesionales en los mismos. La victimización secundaria o revictimización es un fenómeno profundamente arraigado en nuestros sistemas de justicia. La figura de la víctima necesita una mayor atención por parte del derecho y la criminología.
Sin embargo, se deben tomar en cuenta factores externos a estas ciencias, tales como factores psicológicos y sociológicos relacionados a la víctima, para que las mismas puedan tener un trato más digno dentro de los sistemas jurisdiccionales, dentro de la legislación positiva y dentro de la legislación adjetiva. Todo ello con el fin de prevenir la revictimización o victimización secundaria. Por último, es posible afirmar que en el caso Carlos López Soto versus Venezuela, la víctima Linda Loaiza fue continuamente revictimizada, dado que, además que se le negaron ciertas garantías que ella exigía para su seguridad al tribunal, también se le obligó a brindar su testimonio en reiteradas ocasiones, lo que significó un proceso igual de traumático y mucho más doloroso que el trauma inicial.